Muy buenas tardes, noches, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, arrancamos capítulo 1 de Las Consecuencias. Vamos a estar acá de 7 de la tarde a 8 de la noche cuando llega Roberto Navarro con Argentina Política, el regreso de Roberto Navarro a la televisión en un ratito nada más, quédense ahí. Mientras tanto vamos a estar con mi compañero, con mi amigo Nico Lantos. ¿Cómo andamos, Nico? Ari, ¿cómo estás? Bien? ¿Todo bien? Tanto tiempo. Qué gusto volver a compartir un programa contigo. Sí. ¿Hubo consecuencias? Hubo consecuencias, acá están. Acá estamos, Las Consecuencias. Vamos a estar aquí, qué lindo volver a estar en la radio. La radio, la tele, todo. Todo. El estudio. Radio, tele, streaming, es así, multiplataforma. Bien, les recomiendo esto. Acuérdense que no se van a... ¿Te acordás la frase no vas a perder nada de lo que ya tenías? Bueno, no van a perder nada de lo que tenían, ¿sí? Nosotros vamos sumando. Ahora les recomendamos, esto ya es televisión. Así que los que estén en la radio, pásense a YouTube. Los que estén en YouTube, pásense al canal 20 de Telecentro. Pronto vamos a estar en la TDA. Y pronto, si todos cumplen con lo que dice la ley, ¿sí? Estaremos en todas las otras cableras. O sea que no, porque no todos cumplen con lo que dice la ley en general. Nosotros vamos a hincharles un poquito. Eso, ¿sí? Dalo por descontado. Bueno, vamos a estar acá hasta las 8 de la noche. Tenemos muchas cosas para contarles. Vamos a ir en un ratito a un resumen de noticias. Después vamos a hablar de temas importantes que han sucedido en estos días, que involucran mucha guita, En un rato Nico Lantos va a hacer un detalle específico de lo que tiene que ver con el acuerdo con el FMI. Yo les voy a contar qué está pasando con el juicio que tiene el Estado argentino por la estatización de YPF, ¿sí? Juicio que involucra miles de millones de dólares con una campaña mediática y opositora muy fuerte. Vamos a tener entrevistas y les repito, vamos a estar acá hasta las 8 de la noche que llega Argentina Política con Roberto Navarro y enorme equipo, va a estar Cala Pelliza, va a estar toda la redacción del Destape con Laura Carpineta, con Lucas Bo, va a estar Pesquito, va a estar Agustín López Núñez, va a estar Rebor, va a estar El Cadete, va a estar Siminelli y no sé qué más. Y nosotros algún día nos tendremos que quedar también. Y alguna vez nos vamos a quedar. Seguramente. Sí, bueno, arrancamos, ¿te parece? Temas del día. Sí, repasando, ¿no? Las principales noticias, porque a esta hora la gente vuelve a la casa, a lo mejor no pudo informarse durante la jornada, no estuvo todo el día prendida al Destape, y para tener un resumen, para tener una idea de qué es lo que pasó durante el día de hoy, podemos hacer este pequeño noticiero, si te parece. Dele. Tema número 1, el pago al FMI sin reservas, así lo anunció Sergio Tomás Massa, el ministro de Economía, hoy antes de que abriera el mercado. Estuvo bien, hoy antes de las 9 de la mañana. Sí, no es la primera vez que lo hace, sí. Esto de dar un mensaje grabado antes de las 10 de la mañana, antes de que abrieran los mercados, para llevar algún tipo de tranquilidad. Sabemos que la prioridad número 1 de Massa como ministro es justamente calmar la economía, evitar sobresaltos, y este tipo de mensajes apuntan a eso. Hoy había un vencimiento importante con el Fondo Monetario Internacional, mañana hay otro. Avisó, Massa explicó cómo lo va a pagar para despejar las dudas. ¿Por qué? Porque si bien ya hay un acuerdo anunciado con el fondo, vamos a hablar en un rato de ese entendimiento, de qué significa, de cuáles son las condiciones, de cuáles son las ventajas y desventajas de ese acuerdo, pero lo cierto es que el acuerdo que se alcanzó a nivel técnico, esto es con la planta permanente del fondo, con los que están ahí todos los días en la oficina haciendo números, para que se den los desembolsos que la Argentina necesita para pagar, tiene que pasar por el directorio. Y claro, eso va a pasar recién en la segunda quincena de este mes de agosto, del mes que viene, de agosto, y había vencimientos antes. Bueno, en otro momento eso hubiera sido un problema. Ahora, gracias a esta ingeniería con la CAF, con otros bancos y sobre todo con los yuanes del swap, bueno, se logró saltear este obstáculo, pero además eso tiene sus significaciones, tiene sus consecuencias, valga la redundancia, porque no es común que alguien llegue al vencimiento, a un vencimiento con el fondo, y en vez de tener que ceder en aquello que el fondo exige, dice, no, deja, te pago con plata de otro lado y sigamos negociando un par de semanas más, claro, o no tengo tanta urgencia. Y eso reconfiguró un poco la negociación. Viste que se habló mucho estos años de la correlación de fuerzas. Bueno, la correlación de fuerzas de cualquier país con el Fondo Monetario Internacional siempre es mala. De un país como la Argentina, con el historial que tiene y la deuda que tiene, es peor.
Bueno, Massa pudo de alguna manera modificar esa correlación de fuerzas para conseguir un entendimiento, un puente de acá hasta que asuma el próximo gobierno en condiciones muy distintas a las que pedía el FMI en un primer momento y relativamente convenientes dentro de este escenario complejo en el que estamos para la Argentina. Repasemos, el FMI tiene una ventana de vacación, tienen feria FMI, digamos. Estados Unidos tiene, claro, digamos, estas dos vacaciones tradicionales a comienzos de agosto, conocidas como las vacaciones de verano, sí, y que son para el FMI, para también otros organismos que dependen de la administración de Estados Unidos, sagradas. Sagradas. Por eso, si no se llegaba a un acuerdo antes de que empezara el receso, que empieza hoy justamente, hay que esperar a que vuelvan de las vacaciones para ponerle el gancho. En el medio las paso. Y en el medio están las PASO, nada más y nada menos. Elecciones. Bueno, hablando de elecciones, el otro tema importante de hoy es que ayer hubo elecciones en Chubut, ¿sí? Elecciones para gobernador, donde ganó Nacho Torres, ¿no? El candidato de Juntos por el Cambio. Así es, sí, después de 20 años, se rompieron 20 años de hegemonía peronista, es una verdad a medias, porque esos 20 años hubo una parte muy importante que gobernó Das Neves, que si bien era de extracción peronista, había armado algo bastante parecido a lo que es el peronismo de Córdoba o a lo que es los provincialismos que surgieron del peronismo pero se fueron independizando. Mismo se puede ver en Río Negro, en Neuquén. Entonces, es cierto que hubo una ruptura ahí de una hegemonía, pero también es cierto que era una ruptura anunciada. Ya viene teniendo buenos resultados Juntos por el Cambio en Chubut desde 2017 y finalmente se concretó por una diferencia muy pequeña. Hay un dato que me llama la atención. Igual vamos a escuchar primero lo que sucedió ayer, porque además estuvieron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a verlo. Que aclaremos que en un electorado de más de 350.000 electores, 800 votos son diferencias realmente muy menores, con lo cual nosotros no vamos ni a festejar una victoria a nivel provincial, vamos a esperar el recuento definitivo, creo que es lo que corresponde por los números que estamos en este momento percibiendo, y vamos a esperar a que termine el recuento. Estamos muy agradecidos, muy contentos con la elección que venimos haciendo. No puede ser que no tengamos un código electoral. Quiero pedirle disculpas sinceramente. La provincia de Chubut está última en el ranking de transparencia institucional. Estas cosas no están bien, no hay que acostumbrarse. Y nos quieren confundir, quieren salir a decir que esto se tiene que resolver en la legislatura, en el escrutinio. Esto se resuelve hoy, señores, porque hoy Chubut tiene un nuevo gobernador. Ahora estamos acá apoyando a Nacho, a Gustavo, a todos los chubutenses, a todos los que ganaron la intendencias, a Ana Clara, que la peleó, a todos. Así que hoy estamos con ustedes. El 13 discutimos con Larreta y veremos quién gana. Pero hoy vamos por otro camino. Vamos por el camino de la unidad. Dale. Fue muy divertida la cara de Larreta. Sí, un instante antes le estaban cantando Patricia Presidenta, claro, y Larreta y no le gustó. No le gustó para nada y no pudo disimularlo tampoco. Ahí hay un dato que no lo vi mucho en las crónicas. O sea, Nacho Torres es senador, ¿no? Un joven senador de Juntos por el Cambio, que tenía en su despacho como asesor de confianza a Gastón Marano. Gastón Marano fue uno de los abogados de los Copitos, de los que intentaron asesinar a Cristina. Y digo asesor de confianza porque era un asesor más en un despacho grande. Era la persona que Nacho Torres tenía designada en la Comisión de Inteligencia, como su asesor en esa comisión, y ahora será el gobernador. Y obviamente parece que estaba más cerca de Bullrich, que sigue siendo la única dirigente de todo el país que no repudió el atentado a Cristina. Así es. Un tipo que tenía a su asesor, al que fue el abogado defensor de los que le intentaron asesinar. Pero bueno, ahí están los resultados, ¿no? Sí, el detalle de los resultados se resolvió por 5.000 votos apenas. 35,7 el porcentaje para Ignacio Torres de Juntos por el Cambio, eso equivale a 116.432 votos, 34,1 para Juan Pablo Luque, el intendente de Comodoro Rivadavia y candidato del peronismo, con 111.203 votos.
una diferencia que se fue angostando a medida que avanzaba el escrutinio, porque lo último que se cargó fue la ciudad justamente de Comodoro Rivadavia, y por eso es que el final estuvo abierto, más allá de que Juntos por el Cambio habían salido a celebrar muy temprano. Hubo tweets ya desde las 9 de la noche dando por ganador al candidato de Juntos por el Cambio, y también de que en un momento de la noche salió el candidato del peronismo, Luque, a decir que bueno, que iban a esperar porque tenían algunos sondeos que les daban una diferencia a favor. Esto es algo que es más viejo que la política y que lo vimos hace algunas semanas hacerlo también a Luis Juez. ¿Y qué pasa cuando vos sabés que vas a perder una elección pero que la vas a perder por poco y lo que tratás de hacer es que no salga tu rival a las 10 de la noche, que es la hora pico de encendido en la tele, celebrando, y de postergar esa celebración hasta la madrugada o la mañana siguiente? Picardías que suceden muy seguido, se repitieron ayer en Chubut. No va a ser ni la primera ni la última vez que pase. Ni la primera ni la última. Intenten nacionalizar una elección provincial. Hoy veía, recién lo charlábamos en Habrá Consecuencias, los mapitas que publicaron los medios de qué elecciones ganó el oficialismo y qué elecciones ganó Juntos por el Cambio. Y era muy curioso porque en las elecciones que no ganó Juntos por el Cambio, la mayoría las ponían como partidos provinciales. Sí. Que son las que perdió Juntos por el Cambio. En las que ganó algo más cercano, directamente de amarillo. Pero bueno, no se puede nacionalizar tampoco esta elección. No, lo que sí se puede nacionalizar es la tendencia de las encuestas a no dar un escenario como el que se va a ver, porque todas hablaban de 5, 6, 7 puntos de ventaja para el candidato opositor. Y un error que en general, habría que mirar caso por caso, pero en general siempre es a favor de la oposición en las encuestas. Porque si te fijas, en Tucumán decían que iba a ganar el peronismo, pero por poco, y ganó por mucho. En Chubut decían que iba a ganar por mucho y ganó por poco. Sí. Digamos, siempre son optimistas para la oposición. Optimistas por derecha. Optimistas por derecha, lo cual no significa que vaya a pasar lo mismo el 13 de agosto, pero sí tomar con muchas pinzas los escenarios que van a tratar de dibujar ahora en las 2 semanas de recta final antes de las PASO nacionales, porque van a tratar de condicionar el voto instalando escenarios que quizás no existen. Claro. Yo sueño que se cumpla la ley. Y ¿cuál de todas? Sí, un montón. Pero que las encuestas que se publiquen quién las paga. Mira, sos un iluso. Eso está en la ley. La ley de partidos políticos dice que si se publica una encuesta, tiene que decir la metodología, obviamente. Octógono, si no, octógono. Claro. Exceso de... Sí, pero de verdad la ley dice que tiene que decir cuánto costó y quién la pagó. Hoy me encontré en el subte con un consultor político de esos que trabaja para partidos importantes y que todavía viaja en subte, lo cual habla bien de él. Y me volvió a ratificar un dato que me vienen diciendo varios, que es que vos tenés que tocar 10 timbres en las presenciales para que te conteste en una. Uno que tenga ganas. Con lo cual, ahí ya tenés un sesgo. Las encuestas representan a la gente que tiene ganas de contestar encuestas. Y eso no necesariamente es un universo fiel al total. Bueno, otro tema importante del día, los aumentos que se vienen a partir de mañana. Sí. Aumentos de agosto. Tengo la lista de todos los aumentos que se van a venir en estos días. Luz y gas. Sí. Luz y gas. Están llegando algunos aumentos fuertes, sobre todo a la gente que dejó de percibir subsidios. Bueno, eso es por lo cual se dice que el acuerdo con el FMI es inflacionario. Porque el FMI te pide que recorte subsidios. Bueno, eso se te va en un aumento, ni hablar de que se podría hacer también de otra forma. Así es. ¿Sí? La repartija. Luz y gas, para los que van a continuar, para los que tengan ingresos netos menores a los 730.000 pesos. El otro aumento que se recordemos, eso sí, que está abierto el registro para pedir el subsidio. Sí. Si no lo hiciste hasta ahora, porque se te pasaron los plazos y demás, podés hacerlo, podés ingresar ahora. Es una manera de tratar de evitar que alguien quede injustamente atrapado en el universo que paga la tarifa plena. ¡Salud! Yo haría campaña solo diciendo que no van a aumentar más las prepagas. Creo que sacaría muchos votos. 8,7%, ¿sí? Las prepagas. Ahora, ¿sabes cuánto aumentaron hasta agosto? No sé, pero una barbaridad, porque mes por medio aumentan o todos los meses. 66% aproximadamente las prepagas en 8 meses. Si tan solo con esos aumentos de precios no te hicieran esperar 3 meses por un turno, ¿no? Porque además es eso. Además el servicio que dan
Sí. Y tengo el dato de que algunas siguen siendo subsidiadas por el Estado, pero lo dejamos para otro programa. Combustibles, ¿sí? Nafta, 4% entre abril y agosto. Parte de un acuerdo de precios justos, ¿sí? En realidad el aumento que pedían las empresas de combustible eran más altos y se acordó con el Ministerio de Economía una pauta de 4% mensual. Bien. Transporte en agosto, 5,8%, de acuerdo al índice inflacionario de junio pasado. Esto es acá en AMBA. Acá en AMBA, exactamente. Aumentan de vuelta los celulares, internet y cable. Ustedes recuerden que la Corte Suprema tiene todavía frenado el decreto que dice que eso es un servicio público, por lo cual el Estado es el que acepta o no los aumentos. Sí, gentileza de los señores Rosenkrantz, Rosati y compañía. Exactamente. Aumento, ¿no? Así que si te aumenta eso, de echarle la culpa a la Corte. El último lo incluimos, pero porque se incluyen todas las notas y no es un servicio, es un trabajo, que son las empleadas domésticas, muchas de ellas que siguen todavía sin estar registradas, que tienen un aumento del 20% en julio, 8% en agosto y 8% en septiembre, 36% aumento para las empleadas domésticas. En un trimestre. Regístrenlas si no las tienen registradas. Uno más, ¿sí? Voto electrónico, digo, ya que se vienen elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Hay mucha gente que no está enterada, que se va a encontrar con que tiene que votar con dos sistemas distintos en la Ciudad de Buenos Aires el día que vaya a la elección, porque no se está haciendo ningún tipo de campaña de concientización para enseñarte a votar, para darte confianza en un sistema que no lo da. Realmente pareciera como si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quisiera que se vote con voto electrónico, pero que no se note. Que no se note. Bueno, vas a tener que votar dos veces, una con papel como siempre, otra con una computadora. ¿Sabes qué me hiciste acordar? ¿Sabes que a los partidos políticos les dieron computadoras para que las prueben? Mirá. Les hicieron firmar que les prohibían capacitar a la población con esas computadoras. Y lo tuvieron que firmar. Qué transparente todo. Muy transparente. De hecho, les recuerdo, hoy el Tribunal Superior de Justicia, ¿sí? La máxima instancia en la Ciudad de Buenos Aires, rechazó el único amparo que había presentado contra el voto electrónico. Y el otro dato interesante es que Larreta ya definió dónde va a ser el centro de cómputos. ¿Dónde va a ser? En su búnker. ¿Cómo? Larreta adjudicó de forma directa el centro de cómputos para las elecciones en Costa Salguero por 128 millones de pesos. El búnker de Larreta es en Costa Salguero. Se nota mucho. Se nota demasiado. Así que bueno, vamos a tener voto electrónico sin auditoría, sin control, que funcionó mal, que ya fue hackeado y muchos etcétera que pueden revisar en las notas en el destape. Y además un centro de cómputos en el mismo búnker de Larreta. Último tema cortito. Sí, algo la política, CGT. ¿no? Sí, porque hubo comunicado de la CGT con una novedad, que por primera vez salen con los tapones de puntas contra Horacio Rodríguez Larreta, contra el jefe de gobierno porteño y precandidato de Juntos por el Cambio. Raro como vos decís, porque hay algunas coincidencias ahí, políticas y de otro tipo. Pero ¿qué pasó? La medida de Larreta de descontarle plata a los docentes que paran para subirles el sueldo y darle un premio a los carneros que van a trabajar, fue demasiado hasta para Daer, Acuña y compañía, que además ya metidos de lleno en una campaña bancando a Sergio Massa, sacaron hoy un comunicado fuerte, un comunicado bastante potente contra Horacio Rodríguez Larreta. Justamente allí lo que decían, entre otras cosas, es que, bueno, justamente que no es aceptable ese tipo de medidas, ¿no? Que es ahí. El segundo párrafo me parece el más fuerte. El aspirante a la Casa Rosada debe ponderar previamente que si pretende conducir los destinos de la nación argentina, el trabajador o la trabajadora no llega a fin de mes y no tiene para darle de comer a sus hijos en el distrito que actualmente gobierna, con salarios muy por debajo de la línea de la pobreza. Así que hay una CGT saliendo a formar parte de la campaña, haciéndole caso a lo que les pidió Massa cuando estuvo hace 2 semanas. ¿Te acordás con ellos que le dijo salgan a militar, pongan la cara, pongan el cuerpo? Allí los vimos poniendo este comunicado, y también lo vimos en los últimos días a Daer, muy cerca de Massa. Estuvo en la gira que hizo Massa por varias provincias en los últimos días de la semana pasada, en San Juan, en La Rioja y en Tucumán. Fue el único dirigente sindicalista que lo acompañó en esa gira, y después cuando volvió dio varias notas donde ratificó
justamente el apoyo de la Central Obrera a la candidatura del candidato de Unión por la Patria. Así que si te parece podemos escuchar una de esas intervenciones del titular de la CGT, de Héctor Daer. Hay un sector del peronismo que no tiene claro cuál es el rol de la CGT, ¿no? Digamos, y esto me lo han preguntado algunos colegas tuyos, es decir, pero con esta inflación, la CGT no debate, no entra en la puja distributiva de cada sector. La CGT debate políticas que tienen que ver no con sale a la calle, eso es otro, ¿no? La CGT con 3 dígitos interanuales no sale a la calle. Pero es que no tenemos que salir por eso. Lo que tenemos que defender el salario frente a esa inflación, y así lo hacemos. Pero en este gobierno no hubo ningún proyecto, ningún anteproyecto, ningún decreto que vaya en contra de los trabajadores y las trabajadoras. En el peor momento del país, durante la pandemia, se mantuvieron las empresas abiertas con los trabajadores en relación de dependencia, producto que se prohibieron los despidos y se consiguió el ATP. Así que, digamos... ¿Vos decís que el gobierno de Alberto Fernández fue un gobierno que defendió a los trabajadores? No tengas dudas, porque si no la pandemia hubiera sido un desastre. Muy bien, ahí estaba Héctor Daer. Tenemos que ir a una tanda, quédense porque volvemos nosotros en minutos y recuerden, en un rato, a las 8 de la noche, vuelve Roberto Navarro a la televisión, Argentina Política a las 8 de la noche, acá en el canal 20 de Telecentro, en El Destape por YouTube, y nosotros hasta las 8 les hacemos el aguante. Quédense, ya venimos. Toda acción causa una reacción de igual fuerza, en el sentido contrario. Para evitar derramamientos de sangre, di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre. Las consecuencias. Acción y reacción. Acción y reacción. En El Destape. El Destape. Información y análisis. Periodismo en primera persona. El Destape sin fin. Hey, cuidadatero. A vos que no te gusta gastar datos móviles del celu al Pepe en la facu, el gym o trabajando desde donde pinte. Activa Telecentro Wi-Fi prepago cuando quieras y tenés muchos gigas por 7, 15 o 30 días para estar siempre conectado ahorrando tus datos. Además ahora podés recargarlo en Mercado Pago de manera fácil y rápida. Cuidadatero, con Telecentro Wi-Fi prepago, viví siempre conectado. Telecentro, conectando con vos. Bienvenida a la Fuerza del Cambio. Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, lista 132B. La que trata de convencer a la abuela hasta el último momento. El que llega hasta la mesa y no encuentra el DNI. Los que aplauden al primer voto. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. Los argentinos tenemos empuje, ideas y una voz que nos dice mandate cada vez que se nos ocurre algo para nuestro negocio. Sobre todo porque Pacar, el servicio de paquetería de Correo Argentino, se integra a tu e-commerce y resuelve la logística en todo el país. Mandate seguro con Pacar. Ingresa a correoargentino.com.ar. Mandate. El Destape Radio 107.3. Gran Deli,
Avenida Corrientes 5008, Villa Crespo. Pequeños grandes hábitos. Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Últimas preguntas para nuestra familia finalista. ¿Con qué alimento se lo relaciona a cierto jugador de la selección? Fideo. Muy bien. ¿Y cuál es el fideo que elige la familia argentina? Marolio. Le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos. Eldestapeweb.com. Ingresá y entérate de lo que está pasando ahí afuera. Sigamos haciendo historia. Entre Ríos en invierno. Elegí termas, elegí disfrutar, elegí naturaleza, tiempo para compartir con vos y tu familia. Elegí Entre Ríos. Hace bien. Gobierno de Entre Ríos. Hey vos, cuidadatero, te tiro un dato para cuidar tus datos. Activa Telecentro Wi-Fi prepago en tu celu cuando quieras y tenés muchos gigas por 7, 15 o 30 días para estar siempre conectado ahorrando tus datos. Ahora también podés recargarlo en Mercado Pago de manera fácil y rápida. Cuidadatero, con Telecentro Wi-Fi prepago, viví siempre conectado. Telecentro, conectando con vos. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. En YPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica, invirtiendo en grandes proyectos de exploración y producción, industrialización y en el desarrollo de ductos para transportar la producción. Estos proyectos claves permitirán transformar la matriz productiva argentina. YPF, soberanía energética. ¿Estás buscando trabajo? ¿Quieres ofrecer tus servicios? ¿Vender lo que fabriques? ¿Promocionar tu negocio? ¿Todavía no te suscribiste al Destape? Sumate ya y con tu suscripción vas a poder participar de la Feria del Destape. Entrá a feria.eldestapeweb.com y empezá a disfrutar de todos los beneficios. En la feria vas a poder comprar, vender y ofrecer tus servicios. Un clic y millones de personas verán tu aviso. Vas a poder acceder a la cuponera para obtener descuentos en productos, entradas y eventos. Mantenerte en contacto con la comunidad de suscriptores de El Destape en nuestro foro de debate. Feria.eldestapeweb.com. Entrá a la Feria del Destape y empezá a participar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos por un salario mínimo de 500.000 pesos. Vota Manuela Castañeira, presidenta. Lucas Ruiz, vice, lista 13. Movimiento al Socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Guillermo Moreno, Leonardo Fabre, presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 137, principios y valores. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. José Luis Espert, Cintia Houghton, precandidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 132-5, Juntos por el Cambio. Una radio conectando todo el país. Todo el país. El Destape sin fin. El Destape sin fin. Y volvemos acá en las consecuencias, sí, 7 de la tarde, 28 minutos. Y sin ninguna duda uno de los temas del día tiene que ver con el anuncio que hizo hoy a primera mañana, como repasábamos hace un rato, el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. Anuncio que se hizo temprano, como decíamos, para evitar especulaciones que pudieran sacudir el mercado, porque hoy había un vencimiento muy importante de deuda con el Fondo Monetario Internacional, 2.700 millones de dólares. Eran todos los vencimientos que había durante el mes de julio que se habían acumulado el último día, y mañana, primer día de agosto, otro vencimiento que tampoco se puede postergar. Por eso es que resolverlo rápidamente y de la forma en la que se hizo, ahora lo vamos a estar viendo, cambia un poco las condiciones en las que sigue la negociación con el fondo de ahora en adelante. Pero si te parece, Ari, primero escuchemos qué es lo que decía esta mañana Sergio Massa en el mensaje grabado que subió a las 9 en punto de la mañana. Dale. Pero aparecía frente a esta decisión y este acuerdo la incertidumbre alrededor de los pagos que en el día de hoy debía realizar la Argentina. Quiero llevarles tranquilidad. Argentina no va a usar un solo dólar de sus reservas para pagar el vencimiento del día de hoy.
El día viernes, a partir de un acuerdo con el Banco de Desarrollo Latinoamericano, más conocido como CAF, con la aprobación de 20 de los 21 países miembros y la decisión de toda la comunidad latinoamericana de asistir y fortalecer las reservas argentinas, se aprobó un desembolso de $1.000 millones. En el día de hoy, el Banco del Pueblo Chino y el gobierno chino decidió ampliar el uso del segundo swap o del segundo tramo del swap que Argentina tiene con el gobierno chino, permitiéndonos que los $1.700 millones adicionales para completar el pago en el día de hoy de $2.700 millones se realice en yuanes directamente desde la cuenta del segundo tramo swap de Argentina con China al Fondo Monetario Internacional. Bien, ahí un anuncio que, como decíamos, tiene un componente netamente económico, que es llevar un mensaje de tranquilidad, de calma a lo que se conoce como los mercados, que son los que tienen la capacidad de pujar en los dólares paralelos, que son los que hoy en día manejan la temperatura de la economía y los que pueden llegar a significar una complicación doble para Massa, como ministro de Economía y como candidato, porque obviamente lo que haga en la gestión va a repercutir en las urnas. Tiene también un efecto político, porque el tema del Fondo Monetario Internacional es uno de los temas más sensibles en la agenda del peronismo, de Unión por la Patria. Y por eso también, poco rato después de que Massa hiciera este anuncio, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, un economista y indudablemente kirchnerista, salió a hacer un respaldo muy fuerte del anuncio que había hecho Massa, como para controlar un poco los daños. Si te parece, Ari, repasemos lo que dijo Kicillof. Fue en una entrevista donde dice: Juntos por el Cambio tiene que hacer una autocrítica o pedir disculpas por la deuda tomada, y donde también tiene, bueno, él tenía otras declaraciones bastante importantes respecto justamente al mensaje que había dado Sergio Massa, ¿sí? Un mensaje que, como decía, llega en un momento también muy sensible, a 2 semanas de las PASO, a 2 semanas de las primarias. Si te parece, Ari, tratemos de desmenuzar un poco los claroscuros del acuerdo. Porque un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por más que te lo traten de vender de una forma, nunca es algo positivo. ¿Sí? Estás yendo a negociar con alguien al que le ves un montón de plata y que te quiere poner condiciones hasta tanto no se la devuelva. Eso es un tema antes de entrar ahí. Qué difícil hacer campaña teniendo que hablar constantemente de que estás acordando, o sea, porque estás acordando con el FMI, estás acordando cómo solucionar un quilombo que te dejó tu oposición. Pero tu campaña, parte de tu campaña es, mirá, voy solucionando quilombos para que la cosa no explote. Y es muy difícil además hacer campaña con cosas que no suceden. Podríamos estar peor, es un problema en una campaña. Claro. Es muy difícil que la gente logre proyectarlo y es muy difícil además mover a la gente a votar solamente desde el miedo, solamente desde la amenaza. No, y además, perdón, ¿cómo le explicás? Porque los medios de comunicación en general se dedican a separarte los fenómenos de sus consecuencias, justamente. ¿Cómo le explicás que cuando un Estado se queda sin dólares para intervenir en los mercados financieros que fijan precios, porque el que te fija el precio de la papa y el que te fija el precio de la carne no está mirando el dólar oficial, está mirando el dólar MEP, el contado con liqui o el blue? El Estado necesita dólares para frenar corridas de dólares. O sea, las corridas de dólares se frenan con dólares. Te separan que te dejaron sin dólares para frenar la inflación de que efectivamente hay una relación entre el acuerdo con el FMI y el precio de tu comida. Por supuesto que la hay por las cláusulas que tiene el acuerdo con el FMI y la hay por la amenaza latente de lo que puede pasar si te llegás a salir. Esa es parte importantísima del mecanismo de sujeción que tiene el FMI. Por eso mismo vale también el apoyo de Kicillof, que acá tengo la frase: el anuncio hay que valorarlo mucho por el tono y el contenido. Entre las muy malas decisiones del gobierno de Mauricio Macri, la peor y la más dañina fue la de traer al fondo y es la que más condiciona a la Argentina. Y en ese sentido, te decía, desgranar un poco
cuáles fueron las novedades, en todo caso positivas, que tuvo esta negociación, que duró más de 3 meses y que en realidad todavía no terminó, va a terminar en la segunda quincena de enero, y también cuáles son las deudas pendientes que deja, o los claroscuros, o las dudas que deja. En cuanto a los logros, yo reconozco 3 principalmente. El primero es que supo modificar la correlación de fuerzas. Te lo decía hace un rato, Ari. El mecanismo de pago con yuanes, el hecho de que un organismo como la CAF decida prestarle a la Argentina para que le pague al fondo, eso no había pasado nunca. Porque el fondo tenía esta condición que es ser prestamista de última instancia, que es básicamente lo que le imponía, lo que le permitía imponer decisiones. Porque él te decía, mirá que si yo te suelto la mano no tenés red, si yo te suelto la mano te caes. Y Argentina tejió una red, un poco con Latinoamérica, que es la CAF, otro poco con China, una tercera pata que es con el BIS, que es el Banco de Bancos Centrales. Es un organismo que hay, es un organismo privado en realidad, que hay en Suiza, pero donde tiene, es un banco que financia bancos centrales y con el que se habló también durante el fin de semana. No entró en la operación de hoy, quizás sí en la de mañana, pero aunque no entre, el hecho de que se haya hablado y de que hayan aceptado formar parte de una operación así también te da cuenta de que hay un apoyo en Europa, sobre todo. Y el hecho de que no sea más el prestamista de última instancia es lo que permitió que Massa consiga una serie de concesiones que son realmente inéditas en este entendimiento por 6 meses o puente hasta que asuma el próximo gobierno. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, recibió un desembolso de 7.500 millones de dólares, que era lo que había ido a buscar. Si te fijas, si se fijan en las notas de las últimas semanas, decían, le van a dar 3.000, le van a dar 1.800, bueno, le dan 7.500. Pregunta millones. en el medio. En el medio hay paso. ¿Está en riesgo que el directorio no respete lo que decide el staff técnico o eso no sucede? El riesgo, hasta que no esté el gancho, siempre está. Sería extremadamente raro. Y ahí sí el Fondo Monetario Internacional tendría la responsabilidad absoluta porque lo que pasa en la Argentina. Claro. Porque sería sacar la mano una vez que ya está escrito, están los números escritos. En el medio están las PASO y un resultado que se salga mucho de lo común podría llegar a meter un poco de ruido, pero creo que es más el ruido interno, ya vamos a llegar a eso. Pero rápido, el desembolso se hizo sin una devaluación. Empezaron pidiendo 100% de devaluación, después 60, después 30, después 10, y se lo terminó arreglando con un impuesto a las importaciones del 7,5%. Sin revisión en septiembre. De acá hasta noviembre no va a haber revisiones, entonces se desactiva el botón rojo que tiene el FMI de hacer volar todo por los aires a 3 semanas de la elección, que era un riesgo político del que se viene advirtiendo desde que Guzmán firmó el acuerdo. Sin aumentar el ajuste fiscal, la pauta que estaba establecida era 1,9 de déficit como meta. El fondo pedía 1,5 y Massa se plantó en 1,9, eso no cambió. Y por otro lado acepta por primera vez el fondo la intervención en el mercado de tipos de cambio múltiples, que es algo que está en contra de todos los manuales del fondo. Y acá está diciendo, podés usar bonos para intervenir en el MEP, básicamente. O sea, lo que estaba haciendo Massa sin la autorización del fondo. Exactamente, pero ahora es por escrito. Ahora por escrito. Y el tercer logro que puede adjudicarse Massa de esto es haberlo hecho sin desencuadrarse con respecto a la línea de Cristina. ¿Sí? Cristina dijo hay que resolver el tema con el fondo. Él encontró una consigna, si querés, que es pagarlos para sacarlos de encima, que un poco encaja en esa estructura y desde ese punto de contacto programático está logrando llevar esta negociación a buen puerto mientras hace una campaña buscando el voto kirchnerista. Claro. Es difícil, te digo, hay que reconocer que es difícil. No todo es color de rosas. Hay 2 grandes dudas que quedan picando. La primera es la inflación. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto se va a trasladar a precios de las medidas de la semana pasada? De este impuesto, que es mucho menos que devaluar, pero que sigue impactando. De las 2 medidas. De las 2 medidas. Impuesto a las importaciones y del dólar agro a productos que comemos, digamos. Exactamente. Ahí en el equipo de Massa dicen, bueno, hasta un punto puede subir por esto julio con respecto a junio, y vamos a estar más o menos en un esquema controlable para mantenernos en una franja que vaya bajando de acá hasta noviembre. Para llegar a noviembre con varios meses por abajo de 6. ¿Se esperan que la inflación de julio de menos de 6? No de mucho más de 7. Si se va un poco por arriba, ahí va a haber, no te digo fracasado, pero se va a poder ser más crítico con la medida, o por lo menos la reacción va a haber sido más alta de la que esperaban en economía. Y la segunda duda, que vos la mencionabas recién, es el 14 de agosto. Claro. Es qué va a pasar el día después de las PASO. Con el resultado de las PASO que genera
un corrimiento en las expectativas de un montón de gente y eso te genera un cimbronazo en el mercado siempre, sumado a que el acuerdo con el fondo todavía no va a estar, que era lo que se tenía que sostener ese día. Es decir, todavía no va a estar firmado, va a estar acordado, pero no firmado porque eso recién llega después del 15 de agosto. Bueno, ese es el gran desafío y están trabajando fuerte en ese sentido en el equipo de economía para tener un 14 de agosto sin una corrida. Porque te dicen, mira, si a Massa no le va muy bien, o si le va muy bien a Milei o a Bullrich, que te dicen que te van a liberar el dólar el 10 de diciembre, lo más probable es que el 14 de agosto la gente empiece a rajar del peso. Claro. Y eso va a ser un problema importante para el último tramo de la campaña. Por el contrario, te dicen, si llegan a salir fortalecidos Massa y Larreta, eso a lo mejor tranquiliza un poco al mercado y le da alguna ventaja comparativa a Massa en la recta final de cara a octubre. Te sumo un dato, ¿tenemos tiempo? Sí, ¿no? ¿Tenemos tiempo? Te sumo un dato porque hoy salió, mientras todo estaba esto, un informe de cifra del Centro de Investigaciones de la CTA que conduce Eduardo Basualdo con un gran equipo, donde la gran pregunta que se hacen es ¿dónde están los dólares? Es lo mismo, se hace la misma pregunta que Massa. Y están buscando qué pasó. Acá no están. Ay, no, nosotros... la gran pregunta es ¿dónde están los dólares? ¿Por qué? Porque parten primero de un número, que es la Argentina entre 2020 y 2023 generó 45.500 millones de dólares. De saldo exportación. De saldo comercial de bienes. ¿Sí? Entonces sí, pero ¿cómo? Generamos casi toda la deuda con el FMI y andamos rasqueteando 1.000 de acá, 2.000 de acá, algo del swap y qué sé yo. ¿Qué está pasando? Bueno... El informe de cifra lo que te muestra es que hay que hablar de déficit público, pero hay que hablar también del déficit empresarial. Que muchos de esos dólares que se fueron en este tiempo se han ido para el pago de intereses y de préstamos financieros del sector privado, de las empresas. ¿Cuánto? Casi 25.000 millones. A la mierda. Vamos a ver una placa, ¿sí?, donde tenemos la deuda contraída por las empresas. Sí, esos son los grupos empresarios, pero ahí está. La deuda contraída por las empresas durante el gobierno de Macri, 2016-2019, fue 15.000 millones de dólares. La deuda contraída por empresas en el gobierno del Frente de Todos fue de 10.000, casi 11.000 millones de dólares, un total de 26.500. Una aclaración con esto. La toma de deuda se hace a través de lo que se llaman ON, obligaciones negociables, ¿sí? Pero es básicamente como un bono de una empresa. ¿Qué es lo que hacen muchas empresas? Tienen una empresa, póngale Lantos Argentina, que tiene una sucursal que es Lantos Estados Unidos. La Lantos Estados Unidos le presta el dinero a Lantos Argentina con un interés, ¿sí?, con una tasa de interés. Esos dólares entran, pero después... Cuando la Lantos Argentina le va a devolver la plata a la Lantos Estados Unidos, es lo que le mandaron más los intereses. ¿A quién le pide esos intereses? Al Banco Central. Esa es una forma de fugar guita de forma decorosa, ¿sí? O sea, entraron 100, sacan 110 y eso se lo piden, esos dólares se los piden al Banco Central. Y lo que salió, ¿sí?, entre el 2020 y el 2023 de dólares del Banco Central para el pago de este tipo de cuestiones son 25.000 millones de dólares. Y ahora la pregunta, ahí sí la podíamos ver, son ¿cuáles son las empresas? ¿Cuáles son las empresas que hacen este tipo de maniobras? Y ahí lo que vamos a ver son los grandes grupos empresarios, Grupo Minding, Grupo Elstein, Grupo Clarín, Eurnequian, Galicia, Arcor, el Banco Macro, Alvar. No hay pymes y además se repiten. Tomaron más deuda durante el macrismo que ahora, pero ahora es donde empiezan a pagar la deuda que tomaron durante el macrismo, porque tenés unos años de gracia. Bueno, ahí lo que se ve claramente es que tenemos un déficit que generan las empresas. ¿Qué hizo el Banco Central? Les dijo, no, pará, vos me estás pidiendo un montón de dólares para pagar préstamos, refinanciar el 60% y además, si es dentro de tu propio grupo empresario no te doy un mango y para el otro 40 sí te doy. Bueno, lo que muestran los números que hizo este equipo de cifra es que aún con esa regulación del Banco Central siguió la sangría de dólares que nos generan estos préstamos, que te dan dos lecturas. Una de que es mentira que en la Argentina no se puede invertir, porque hay algunos de estos préstamos que son efectivamente para invertir, sí, claro, y es mucha guita. Y la otra es que tenemos empresas haciéndose las vivas, haciendo estos préstamos que se llaman back to back para sacar dólares del país. Entonces, bueno, otra forma de mirar también el acuerdo con el FMI. ¿Nos quedó algo más o tenemos una tandita? Vamos a una tandita.
Muy bien, tanda, quédense que ya viene, ¿no? Ya viene Navarro. A las 20 horas tenemos una tanda. Nos queda un poco de información para contarles. Tengo novedades de la causa Cuadernos. ¡Epa! Ahora les voy a contar. Eso me interesa. Quédense y después viene Roberto Navarro. Toda acción causa una reacción de igual fuerza, en el sentido contrario. Podemos afirmar sin titubeos que tanto el manejo fiscal como el manejo monetario son extremadamente estrictos y aseguran las bases económicas necesarias para la estabilidad de la economía. De más está decir que seguiremos rigurosamente esta política, porque la impone la ley de convertibilidad y porque es imprescindible para consolidar el clima de estabilidad que logramos durante los meses de abril, mayo y junio. Las consecuencias. Acción y reacción. Acción y reacción. En el Destape. Informate, divertite, estés donde estés. El Destape, el Destape. El Destape sin fin. Últimas preguntas para nuestra familia finalista. ¿Con qué alimento se lo relaciona a cierto jugador de la selección? Fideo. Muy bien. ¿Y cuál es el fideo que elige la familia argentina? Marolio. Le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos. Pequeños grandes hábitos. Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Este 13 de agosto, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. El Destape Radio. El Destape Radio. 107.3 FM. Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá, cocina bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de Zoonosis Provincial. Gobierno de La Pampa. Pequeños grandes hábitos. Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. El portal de información de mayor crecimiento en los últimos años. Eldestapeweb.com. Eldestapeweb.com. Sigamos haciendo historia. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Pequeños grandes hábitos. Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. La info que buscas. La diversión que necesitas. Todo el día. El Destape sin fin.
Bien, bueno, tengo novedades importantes de la causa de las fotocopias de los cuadernos resucitados de las cenizas. Los cuadernos Fénix. Sí, y es la siguiente. Tenemos el peritaje oficial que confirma que el ex policía Jorge Bacigalupo, que le dio los cuadernos al auxiliar de fiscalía con asiento en Diario La Nación, Diego Cabot, fue el que adulteró los cuadernos. Acaba de subirse al sistema, ¿sí? Al sistema judicial, esta pericia que se hizo, recuerden, sobre unos cuadernos, que hay que hacer un poquito de cronología. Recuerden que en la Argentina, mañana se cumplen 5 años, de que en la Argentina hubo una razzia por la cual en la madrugada del 1 de agosto del 2018 se salió a detener exfuncionarios y empresarios por su simple aparición en unas hojas garabateadas por un chofer que se llamaba Oscar Centeno. Centeno dijo que los cuadernos estaban en su casa, esa fue la primera versión. Stornelli fue con él a buscarlos y ahí no los encontraron. Entonces tuvieron que fraguar una segunda versión donde Centeno dijo que los había quemado. Siguieron adelante Stornelli, Bonadío, en el medio Macri nombró a dedo a los jueces Brullo y Bertuzzi que avalaron que se usaran las fotocopias y siguieron adelante con unas fotocopias que les había dado el auxiliar de fiscalía Diego Cabot a su amigo Carlos Stornelli para que armaran la causa con Bonadío. Metieron gente presa durante meses por esto y nunca los quisieron peritar. Finalmente, hace un tiempo, llegó un empresario, uno de los empresarios que figuraba, Armando Lozón, y dijo, yo hice una pericia privada y encontró 1.600 adulteraciones, tachaduras, etc. Entonces el juez Martínez de Giorgi, que reemplazó... Perdón, Ari, adulteraciones y tachaduras que no pueden no haber visto quienes hicieron toda la actuación anterior. No, o sea, que claramente sí, se hicieron los boludos. Se hicieron los boludos, se hicieron los boludos. No era algo sofisticado, digamos. No. De hecho hay declaraciones de Stornelli que decía, no nos hacen falta los cuernos originales porque con las declaraciones de Centeno que confirman lo que dicen las fotocopias ya estamos. Eso decía Stornelli. Entonces, cuando Lozón presentó esto, Martínez Giorgi dijo, bueno, vamos a peritar, pero no todo, una parte de las fotocopias donde apareces vos y aparece Gerardo Ferreira, otro de los empresarios que estuvo preso. Estuvo preso en la dictadura y estuvo preso durante el macrismo por esto. Y efectivamente confirmaron que los cuadernos los habían escrito varias personas. Bueno, eso sabíamos hasta recién. Ahora sabemos que el ex policía Jorge Bacigalupo fue el que los adulteró. ¿Cómo sabemos? Porque agarraron lo que se llaman indubitables, ¿sí? Ahí estamos viendo la pericia, ¿sí? La estamos viendo en la pantalla. Dice que con las limitaciones detalladas, tanto lo atinente al material indubitado como dubitado, se infiere formalmente que surge la intervención de Jorge Bacigalupo en la confección de las leyendas agregadas y enmendadas existentes en el cuaderno 7. Armando por Armando Lozón, Alem 855 por la dirección y Ingeniero Ferreira por Gerardo Ferreira. ¿Por qué son solo estas tres? Porque solo peritaron eso. Bacigalupo participó en esta causa como testigo, ¿no es cierto? Fue testigo y fue el que le dio los cuadernos a Diego Cabot. Con lo cual podría ser investigado por falta de testimonio y por alguna obstrucción de la justicia, etcétera, etcétera. Sí, totalmente. Y lo grave de todo esto es que, repito, esto es solo el peritaje de una parte de 3 de los 8 cuadernos, de las fotocopias de los 3 de los 8, y solo donde estaba vinculado al empresario Armando Lozón y al empresario Gerardo Ferreira. Si ahí ya encontraron que no fue Centeno, que fue Jorge Bacigalupo, y hay otras letras, y andás a ver qué pasa, imagínense si peritaran no solo todas las fotocopias que entregó Cabot, sino que después Cabot, después de que Centeno dijo que los había quemado, Cabot, un par de días antes de las elecciones de 2019, apareció con los cuadernos resucitados como si fueran el ave fénix, de las cenizas, y se los entregó también a su amigo Stornelli. Mañana se cumplen 5 años de esto. Hubo gente presa, gente investigada, gente a la que se la llevaron de la casa de madrugada. Fue una razzia total por su sola aparición en un cuaderno. Que entre paréntesis, vos te acordás que en Ecuador hicieron lo mismo. Solo que en Ecuador lo peritaron y se dieron cuenta que el cuaderno no era un anotador, que lo habían escrito en un viaje en avión 5 minutos antes para inculpar gente. Sí. Acá se siguen negando a peritar los cuadernos supuestamente originales que Cabot resucitó de las cenizas y se negaron hasta ahora a peritar todas las fotocopias que entregó Cabot. Solo con esto ya sabemos que la fuente de Cabot
Jorge Bacigalupo, es quien los adulteró y es una vergüenza tremenda para el Poder Judicial argentino que hayan llevado este caso hasta juicio oral. Sí, se habló muchas veces de este caso como el caso de corrupción más grande de la historia argentina. Lo que va quedando cada vez más claro es que se trata de la farsa judicial más grande de la historia argentina. No sé si hubo en toda la historia de la justicia argentina un montaje tan absurdo y de tanto alcance como este. Yo no recuerdo. Y además coincidió, mirá que estábamos hablando con el FMI, coincidió con la toma de la deuda con el FMI. Esto es 2018. O sea, necesitaron el lawfare, necesitaron la persecución judicial para encubrir las políticas económicas. Nunca se olviden de esto. El lawfare es una política económica, no es una cuestión judicial. Y se utilizó durante todo el gobierno de Macri para encubrir el plan de miseria planificada, que incluía el acuerdo con el FMI, que incluía la quita de retenciones, que incluía la eliminación de la ley de medios. Todo eso fue tapado con causas judiciales y la causa Cuadernos fue la más grande. Y que además coincide, repito, con el momento en que el gobierno de Macri fue de vuelta al FMI. Así que bueno, la novedad, sí, ahora en minutos va a estar la nota publicada en el Destape, es que Jorge Bacigalupo, el ex policía que le entregó los cuadernos a Cabot, fue el que los modificó. Nos tenemos que ir, Nico, termina está todo el mundo esperando que llegue Navarro. No se muevan de ahí porque ya viene Roberto Navarro, vuelve Roberto Navarro a la televisión, Argentina Política, ahora a las 20 horas, acá en el canal de YouTube del Destape, acá en el canal 20 de Telecentro y pronto en todos lados. Estuvo Yeye Estrano en la operación técnica, estuvo Joa de Río Pedre en la operación de video y la transmisión, Teo Huguet en la coordinación, Gastón Cini en la producción. Amigo, nos vemos mañana a las 7 de la tarde. Nos vemos mañana a las 7 de la tarde. Bueno, qué lindo estar de vuelta acá con vos. Quédense, ya viene Roberto Navarro y gran equipo. Argentina Política, vuelve Navarro a la televisión. Ya. Un país unido por la radio.